Bienvenidos a Huellas Franciscanas. En Cuaresma recorremos 40 pasos hacia la Pascua, dejando que la palabra de Dios marque el camino. Escuchamos el Evangelio del día y la reflexión del Padre Rafael, franciscano de Tierra Santa, desde los lugares donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Caminemos con Francisco hacia Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que lo entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaba echarle mano, temieron a la gente que lo tenían por profeta. El Evangelio nos presenta una parábola en la que podríamos pensar que es una parábola que nos habla de un amor decepcionado. Pero Jesús también, en esta parábola, nos indica, nos enseña que la pasión de su Padre por su viña, por su iglesia, por nosotros, nunca muere, sino que tras cada rechazo, cada falta nuestra, cada desobediencia y cada traición, Dios vuelve a reiniciar esta relación y este amor por su viña. Es evidente que Jesús amaba las viñas, seguramente las conocía bien. Podemos pensar que en algún momento trabajó en ellas y siempre que observaba las viñas lo hacía con ojos de amor y por lo cual le brotaban sus enseñanzas, sus parábolas, sus ejemplos. Pero también podemos decir y creer que esta parábola es dura, es difícil, es inquietante. Y esta es la realidad que rodea a Jesús. Es decir, la realidad de Jesús se había vuelto cruel. Pensemos que a quien Él les estaba enseñando, a quien les estaba predicando, eran aquellos que preparaban su muerte. Pero no lo hace temblar esto, no tiene miedo. El horizonte que le espera a Jesús, de amargura, de dolor, de violencia, no le asusta. Es, creo que una de las cosas que más le duele a Jesús, y lo dice en la parábola, que van a decir: este es el heredero, matémoslo y tomemos posesión de la herencia. Es decir, Jesús nos está enseñando que el mundo, lo podemos ver ahora actualmente de manera nítida, el mundo nos enseña a vencer al otro, ser más fuertes que el otro,
y de esta manera tendremos su viña. Es decir, la intención del mundo es tener, poseer, acumular, quitarle a quien se deje y pueda todo lo que tiene. Pero también a la vez, en la parábola, es reconfortante, es muy esperanzador ver cómo Dios nunca se rinde y cómo tras cada traición vuelve a buscarnos de maneras muy diferentes. La parábola concluye diciendo: ¿qué hará el dueño de la viña después del asesinato de su hijo? ¿Qué hará el dueño de la viña? Y la solución que le da la gente que lo rodea es una reacción, una solución habitual: venganza, una venganza, pero venganza ejemplar. Y traerá a otros sirvientes que harán lo correcto. Pero Jesús no está de acuerdo. Dios lo podemos entender, aprender y valorar, que Dios no desperdicia su eternidad y su amor en venganza. Esta es la novedad del Evangelio, la historia eterna de que el amor traicionado entre el hombre y Dios nunca termina en fracaso, sino comienza como una nueva viña. El mundo pertenece a Dios, pero Dios lo pone en nuestras manos para que lo hagamos mejor. Dios confía todavía en nosotros y nos vuelve a entregar su viña a pesar de que nosotros no hayamos plantado nada. El Señor, Dios, confía una vez más en nosotros. Jesús nos dice que habrá un momento en que tengamos que rendir cuentas y que ese día llega, y ese día es nuestra muerte. Por eso Jesús utiliza esta verdad para que los que lo escuchen aprendan también que debemos cambiar de actitud, que debemos aprender a no rechazar a Dios, porque muchas veces rechazamos a Dios porque creemos que Él limita nuestra libertad. Rechazamos las enseñanzas de Cristo porque creemos que quiere privarnos de lo mejor de la vida que hemos cultivado durante años. En esta vida que estamos viviendo, podemos seguir matando al Hijo, podemos seguir condenando a Jesús a muerte, pero nuestro destino será claro: excluir a Dios de nuestra vida no es una solución, es una condena. Una vida sin sentido, una vida en la que creemos que podemos darnos sentido por nosotros mismos. Pero si hacemos esto, siempre nuestra vida terminará en un infierno. Jesús lo dice a quien lo escucha. Los sirvientes, los profetas, eran una promesa. El Hijo es el cumplimiento. El significado de la palabra parece claro. La viña es el mundo, una realidad que se nos da en abundancia y generosidad de parte del dueño que es Dios, pero de la que nosotros solamente somos quienes la tenemos que cuidar, pero nunca seremos los dueños. San Francisco de Asís nos puede también, aunque no he encontrado o no recuerdo un pasaje en la que él utilice precisamente esta frase de adueñarse de la viña, apoderarse de la viña. Leyendo sus escritos y su vida, podemos descubrir que San Francisco estaba en contra de aquellos que pretendían apropiarse de la viña de Dios, que es la Iglesia, por intereses mundanos, viviendo él la pobreza y sobre todo también la fraternidad. Francisco de Asís también reaccionó en su tiempo ante una iglesia que no era mejor que la nuestra, una iglesia y un clero que estaban metidos totalmente o casi totalmente en una lucha de poder, en una lucha por la riqueza. San Francisco quiso devolver la viña a su dueño. ¿Cómo? A través, como lo llamaba él, de la dama pobreza, despojándose de todo
y solamente confiando en Dios, y por eso a sus hermanos los invita a vivir en la pobreza y en la fraternidad, porque de esta manera podremos evitar ser como aquellos siervos asesinos y crueles que pretenden despojar a Dios de su propia iglesia. Ojalá y que el ejemplo de San Francisco nos ayude a cada día ser más pobres y sobre todo ser más sinceramente fraternos. Paz y bien.